a todos ustedes. Iniciamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Un placer estar con José, con Andrea, María Andrea y don Duber Arley. Qué gusto es trabajar para todos ustedes, que es lo que hacemos aquí continuamente. Voy a arrancar con una nota bastante insólita y la trae Duber. Un striptease. Conocemos lugares de striptease. Eso es muy común en muchos países. Yo no sé qué tan común será en la ciudad de Medellín y en otras regiones del país. Realmente no es como muy famoso. Pero el striptease que usted nos trae dándole una muy cordial bienvenida a don Duber, bastante extraño. Sí, Nacho, mire, es una situación que tiene escandalizados a los habitantes del municipio de Andes. Es un stripper que realizó allí un docente. Se encontraban pues, en una institución educativa de esta localidad, celebrando el Día del Maestro. Sonó una canción de reggaetón y el profesor como que se activó, yo no sé qué le despertó, se quitó la camisa, empezó allá a bailar y pues inmediatamente, pues obviamente las imágenes generaron gran escándalo y controversia allí, Nacho, en el municipio. No sé si las tenemos ahí, que nos las muestren. El caso es que desde la gobernación de Antioquia incluso pues rechazaron esta situación y por supuesto, Nacho, pues anunciaron que iban a abrir una investigación contra el docente y los otros docentes, porque solamente no fue el profe que hizo el stripper, sino que habían otros docentes que presenciaron la situación y que no hicieron nada, dejaron que esto siguiera. Me quedé con las ganas de la imagen. ¿Qué dicen en el máster? No hay nada. Que está en proceso, que está Están en proceso. Lo que pasa es que como estábamos en otra producción, Nacho, me imagino que no han todavía cuadrado las... Muy bien. Todo lo que Vámonos llegó. entonces con María Andrea, que me imagino que tampoco están esas imágenes, enfrentamiento entre quiénes y quiénes. Entre el concejal Daniel Duque y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mire, estos enfrentamientos, digamos que son comunes y además por estas épocas electorales, pero principalmente por la red social Twitter. Pues sucede que el concejal Daniel Duque, quien hace parte del Partido Verde, publicó un video el día 16 de mayo, es decir, ayer, donde explicaba una relación que hay entre el empresario William Vélez y también el expresidente Álvaro Uribe. William Vélez es uno de los accionistas de la empresa de acueducto de Barranquilla, denominada la AAA, sobre la cual Empresas Públicas de Medellín quiere acceder para comprarla. Pues en este video que nosotros estamos viendo allí, explica Daniel Duque esos intereses que tendría EPM para adquirir la empresa, pero que beneficiaría entonces al señor William Vélez. Cuando dice que beneficiaría al señor William Vélez, pues el concejal Daniel Duque anota que él se ha hecho a varios contratos porque tiene buenas relaciones públicas, entre ellas con el expresidente Álvaro Uribe, a lo cual inmediatamente el presidente Álvaro Uribe reposta frente a esta acusación y escribe a través de su cuenta de Twitter y le pide también al concejal Daniel Duque que se retracte de lo que dice. Mira lo que escribió. Ese señor Daniel Duque me acusa falsamente de interceder por contratistas de EPM, pero lo que, digamos, fue la gota que derramó el vaso o la paciencia del concejal Daniel Duque fue que el expresidente Álvaro Uribe insinúa que el concejal ha recibido dineros, al parecer, para poder grabar este video. Incluso, Nacho, pues consulté también con algunos concejales del Partido Centro Democrático, porque hay que decir que en los debates de control político que le han hecho al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, los concejales del Centro Democrático han hecho estos debates en bloque con el concejal Daniel Duque y los concejales se muestran sorprendidos de esta actitud del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le dice que se verán en la fiscalía y el concejal Daniel Duque le dice, pues nos vemos en la fiscalía y le pido que se retracte de las acusaciones que usted me hace de recibir dineros, cosa que él dice no ha hecho. Pero vuélvame a mostrar el trino. Desde los dineros que le pasaron, ya desmintió esas grabaciones. O sea, hay grabaciones, porque no, ¿será que entonces el expresidente Álvaro Uribe va a decir que no hay pues, muy osado salir en ese enredo? Claro, no, pero dice que ya desmintió esas grabaciones y yo conversaba con el concejal Daniel Duque esta mañana y dice, yo no entiendo a qué grabaciones hace referencia, a la de que yo publiqué en el Twitter. ¿A qué dineros? Nunca he recibido dineros. Por eso el concejal pues también escribió en su cuenta de Twitter que se retracte, incluso le manda una carta. Hay que decir algo, el expresidente Álvaro Uribe no tiene agregado en la red social Twitter ni en la red social Instagram, que fue por donde escribió estos dos mensajes que están allí, no tiene agregado al concejal Daniel Duque. Entonces, al parecer fue que alguien, digámoslo en estas palabras antioqueñas, pedaleó al expresidente Álvaro Uribe pues para que escribiera, digamos, este tipo de cosas y no se tomó tal vez el tiempo de ver el video completo. Porque si hasta los concejales del Partido Centro Democrático se muestran sorprendidos, imagínense.
Bueno, continuamos con este panorama político que nos va a enloquecer. Qué cosas, qué rifirrafes y todo lo que se ve en este país. Si por aquí llueve, en el Ecuador las cosas están bastante candentes, pero más adelante les vamos a hablar de ese tema. Reforma a la salud, reforma laboral. Esto sigue en una cosa ahí como bien compleja. Pero siguen, miren. Complejo y difícil la tuvo, con las muy buenas tardes, la reforma a la salud. Para hoy a las 8 de la mañana se había convocado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes por parte de su presidente Ahmed Escaf que se retomara el debate y la votación, ojo, de los articulados. Hoy se tenían que debatir unos de los artículos más polémicos, entre ellos, por ejemplo, el tema del giro directo, que ha levantado tanta discordia entre los congresistas que lo están analizando. A las 8 de la mañana no se tenía el quórum necesario para que se levantara o para que se iniciara la sesión. Ante esto el presidente dijo no, vámonos hasta las 9:30, demos plazo para que lleguen los congresistas. No llegaron los congresistas, a las 9:30 de la mañana se toma la determinación de cancelarse ese debate y se dejó en punta hasta ese momento a qué hora o cuándo se retomaría. Uno de los congresistas que se mostró bastante disgustado con esta determinación fue el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien, abro comillas, cuestionó nuevamente el gobierno del pacto histórico con jugaditas en discusión de la reforma a la salud. ¿Cuándo van a volver a citar para pupitrear ese esperpento? Siguen el chantaje burocrático a los partidos. De esta manera cuestionaba lo que estaba sucediendo, Nacho, muy a propósito de que se está hablando de que en los corredores del Congreso de la República se sigue hablando con cada uno de los congresistas para tramitar la reforma. Hay que recordar una determinación que se tomó, Nacho, ayer por parte del partido de la U, y es declararse en independencia, y que el gobierno nacional había dicho que ante esa decisión esas reformas no estarían en peligro. Ahora, el debate de la reforma a la salud se retoma mañana jueves y ese articulado del que estábamos hablando, del giro directo, se va a discutir y se va a votar mañana jueves. Estaremos pendientes de qué pasa. La otra reforma, la ponencia que llegó al Congreso de la República, liderada o que tiene de coordinadora ponente a la congresista María Fernanda Carrascal, es la reforma laboral. Luego de varios espacios públicos en los que ha sido discutido, con participación de la ministra de Salud y de diferentes gremios, fue esa reforma laboral que ya empieza su recorrido y su transcurso en el legislativo, Nacho, para empezar los debates. Esa reforma debió haber sido presentada antier también en el Congreso, pero lo mismo, por falta de quórum no se había podido presentar. Hoy 5 congresistas ponentes le dan la firma, entre ellos un congresista conservador, lo cual pues cuestiona bastante la postura que ellos habían tenido con la determinación que toma, pero 5 congresistas ponentes avalan esa ponencia que ya empieza a hacer su trámite, por lo menos de debate en el legislativo. José, volvamos al expresidente Uribe. Sí, Nacho, el expresidente Uribe le respondió a Salvatore Mancuso. Recordemos que Salvatore Mancuso está tratando de ingresar a la JEP. Tratando de ingresar a la JEP, obviamente está dando sus versiones a este Entonces, tribunal. Como muy cuestionadas, porque realmente como que no ha presentado todavía, como habla mucho, pero sin pruebas. Pues Nacho, cuestionadas, sí, obviamente sí están cuestionadas porque se están esperando las pruebas. Él ante algunas de las afirmaciones ha sostenido que las entregará en privado, está disparando con regadera, y obviamente se entiende que el señor Mancuso lo que está haciendo es tratar de congraciarse con este gobierno. Sí, señor. Y se le nota abiertamente pues en las declaraciones porque claramente está haciendo todo lo posible para quedar bien con este gobierno. Mire, el expresidente Uribe, frente a lo que ha afirmado, el Mancuso, que ha hablado de varios personajes, no ha entregado pruebas, pero ha hablado de varios personajes nacionales, afirmó que él extraditó a Mancuso cuando supo de que seguía delinquiendo anteriormente, lo había trasladado de cárcel porque supo de un plan de fuga de Mancuso y respondió de esta manera a si conocía o no conocía a Mancuso y cuál era su relación con él. Por mi vinculación a Montería, conocí al señor Mancuso. No fui amigo de él, pude serlo porque su familia era muy conocida. Lo saludé 2 o 3 veces. Nunca nos reunimos ni pasamos de un saludo. Esto lo dije a la opinión ciudadana desde antes de mi elección presidencial. El señor Mancuso ha dicho a algunos que tuvo 2 reuniones conmigo, a otros que 4 o que 1.
nunca entró a la hacienda de Luberri. El coronel Suárez, cuando era comandante de la policía de Córdoba, fue a visitarme para preguntar por mi seguridad. Así lo hacían los comandantes de ejército y de policía. Miren, otra parte de la declaración del expresidente Álvaro Uribe, él sostiene que afirma Mancuso en sus declaraciones que él había ayudado con recursos a la campaña de Álvaro Uribe Vélez. El expresidente Uribe dice que eso es falso y que si en algún momento ocurrió ese dinero se lo robaron, porque estaba terminantemente prohibido ese tipo de ayudas y quien gerenciaba en ese momento la campaña era Fabio Echeverri, y total credibilidad pues obviamente para el señor Echeverri. Dice que frente a las denuncias que hace de que él le retiró la escolta al alcalde del Roble, como lo dice Mancuso, y ellos aprovecharon esa situación, esto tiene forma él de justificar que es falso y que nada menos el padre de Ruz es testigo de que eso no es cierto. Afirma también que no conoció nunca a Carlos Castaño y que sí supo que en algún momento como que Mancuso había dicho que votaran por él, pero él nada menos con la beneplácito y con testigos como al padre de Ruz habían sostenido que desmintieran este tipo y se alejaran completamente de este tipo de apoyos. Veamos al expresidente Uribe. No lo tenemos. Ok, perfecto. Y si quiere, finalmente le cuento lo último que dijo el expresidente Uribe, que me imagino que tampoco lo tenemos, que es que con la ayuda de un general pedirá que se investigue frente al caso del alcalde del Roble, que tenía 2 escoltas que suministraba el municipio y una escolta que suministraba la administración. Y frente a esa muerte, afirma que quien reconoció que era el autor intelectual de esa muerte era el señor Salvador Arana. Si quiere, veamos lo que él dice frente a esas denuncias de Mancuso que lo vinculan con el caso del alcalde del Roble. Procederé a denunciar al señor Mancuso ante la justicia colombiana y ante la justicia de los Estados Unidos donde vive. Tendrá que probar que le quité los escoltas al alcalde del Roble. El alcalde del Roble acusó en un consejo comunitario a las autoridades de Sucre de corrupción y de amenazas. Después lo asesinaron los paramilitares. Los videos de aquel consejo comunitario también se han mostrado recientemente fragmentos. Demuestran que pedía a 2 funcionarios transmitir esas denuncias del alcalde a la Procuraduría, porque había denuncias de corrupción, y a la Fiscalía por lo mismo y por las amenazas. Finalmente aclara que el señor Arana no era amigo suyo y que su gobierno sacó tanto paramilitares como guerrilla del departamento de Sucre, donde era el señor Arana gobernador y quien a la postre se vio involucrado en la muerte del alcalde del Roble. Pero no solamente está impactado, también Pastrana, Sí. y Mancuso salió con toda contra Pastrana. Y dentro de las acusaciones estaba financiación de su campaña política en la aspiración a la presidencia. Andrés Pastrana había dicho que lo iba a llevar ante la Fiscalía, pues ya compartió pruebas de que así lo había hecho y presentó en la Fiscalía General de la Nación presentó un denuncio, quiero decir, en contra de Mancuso por los delitos de injuria y de calumnia en cuanto a esas aseveraciones. Él de una manera muy enfática le había dicho que le exigía al cobarde, abro comillas, al cobarde asesino de Mancuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos o infiltración de dineros en mi campaña. Si no, debe perder aquí todos los beneficios que le concede la Justicia Entonces, Especial para la esto Paz. está en stand-by hasta que el señor Mancuso Aporte presente pruebas. presente pruebas. Si no aporta pruebas, a hablar y denigrar de todo el mundo es muy fácil. Entre otras, a propósito de lo que le menciona Andrea Sierra, Nacho Álvaro Uribe también dice que está dispuesto a enfrentar al señor Mancuso en todos los escenarios legales frente a las afirmaciones que éste está haciendo ante la JEP. Esperemos a ver si salen las famosas pruebas. Creo que sus imágenes ya sí están. Sí, Nacho, Repita la el profesor noticia, pues, ¿qué más Bailarín. hacemos? El profe que escandalizó. El Pero si municipio están o Andes. no están las imágenes, para irme un corte. Entonces ruédenlas, por favor.
A ver, Y entonces, ahí ¿qué está, pasó? el docente Nacho está sentado en la celebración y de un momento a otro escucha una canción. Pero se emparrandó, fue, levanta, que se emparrandó. Sí, se ¿Qué emparrandó. celebración era? ¿Un A ver, cumpleaños? ah, el Voy. profe. se quitó la El día camisa, del baila. profe, baila y no solamente ese espectáculo, sino que también con otra profesora, enseguida usted va a ver cómo comienza a bailar. O sea, realmente es escandaloso porque no lo está haciendo en cualquier parte, lo está haciendo en un Pero colegio. eso no es un baile como muy común ahora en la No, juventud. Nacho, y así, Pero entonces, Nacho, ¿cómo? puede ese ser no lo es el común sitio, que es el Nacho. profesor. Es el docente, y con Nacho. los alumnos. Y este ese no es es el un sitio. baile muy común para... La autoridad del Mira, de vea, clases ¿con del quién está docente. ahí? No, Una está- profesora. Con la profesora emparrandado. Y los niños hasta se Y tapan ahí hay otros de la profesores vergüenza pues, ajena que que han de tampoco, sentir. los otros profesores tampoco pues hacen nada. Sí, es como por una impedir. actitud extralimitada. Bueno, hay No, otra ¿y profe que pero le qué- está... pero ¿qué puede hacer otro profesor Parte de ahí? nuestro folclore. Uno Pues no hizo lo estoy baile. defendiendo, no, se debía hacer así. ¿Qué hace otro pero es- profesor? Pues ya vio usted la profesora, se unió al baile. Celebrando. Vamos a hacer No, una quizás pausa. que hace lo que hizo quizás otro profesor, grabó y grabarlo denunció. y denunciarlo. No, pero... Colombia es magia y color, eso es Colombia. Colombia es pasión, folclore. decía un Sí, eslogan hace Colombia es años. pasión, la dijo usted muy Pero bien. sin embargo, No, Nacho, no Ese se era el debe titular de hacer. la noticia, pero ¿sabe? el hombre se emparrandó, Colombia es pasión. Señores, ya volvemos. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. Uno de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Y se abre el debate, y diría yo que no precisamente en la ciudad de Medellín, porque en Medellín carecemos de una gran cantidad de espacios públicos, de zonas verdes, de parques. Pero a ver, otras ciudades, Bucaramanga, la ciudad de los parques es, ¿sí o no? Sí. Hay otras ciudades, Bogotá también tiene muchos parques, Medellín no, adolece de eso. Pero bueno, ¿quiénes tendrán ese privilegio? ¿Los consumidores o los niños? Bien complejo. Y vamos a hablar de este tema, ¿por qué? Porque estamos hablando del uso de marihuana recreacional. Así es. A propósito de... recreativo. Recreativa, bueno, recreacional o recreativa me suenan como parecidas. Y a propósito de eso, invitamos a Alejandro Mata, abogado, a quien le damos una muy cordial bienvenida a la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias por la invitación, muy complacido de poder venir a conversar de un tema tan complejo y polémico. Sí, bien complejo. Bueno, es que el consumidor tiene sus derechos. Sí, es una de las Sí. afirmaciones complejas que hace la Corte, porque la sentencia dice precisamente deberá expedirse un protocolo por el Gobierno Nacional por medio del cual se protejan los derechos de los consumidores y además deben protegerse los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y nos arrojó el problema a Gobierno Nacional, a las alcaldías locales y a los consejos distritales y municipales, porque tienen que empezar a revisar todo el espacio público. Reglamenten, diga dónde sí, diga dónde no. Y eso va a ser una discusión álgida en todos los espacios, una discusión además que está atravesada por las preferencias morales, políticas, ideológicas, Bueno, que en este parque sí, que en este no, que por Pero qué. déjeme entender una cosa. Casi que para zanjar esta charla ya. Eso no está pasando ya. El consumidor no la consume. Ustedes ven aquí, pasan 17.000. A cualquier parte. O sea, ya eso se volvió común. Sí, y yo creo que lastimosamente lo común y lo regular es lo que nos tiene en un desorden precisamente en el consumo. Porque evidentemente yo creo que está bien lo que dice la Corte y es, venga, restringamos porque donde están los niños, niñas, adolescentes, hay que prohibir el consumo. Y yo creo que hace muy bien la Corte en eso. Pero también lo que está pasando es que a los usuarios o consumidores de sustancias psicoactivas, la policía llega y les pone comparendos por poner comparendos en zonas donde se puede consumir. Entonces esa incertidumbre está poniendo en riesgo a los niños y está poniendo y afectando a los consumidores. Si reglamentamos, resolvemos el problema. Pero ¿cómo sería esa reglamentación? Porque, como lo dice Nacho, acá no es que haya mucho parque. Y entonces hay barrios que solo tienen un parque. ¿Cómo hacer para que comparta al mismo tiempo el consumidor con la familia y la señora que lleva a sus hijos en la tarde a montar en el parque? Pero venga, es que antes de eso, Duber, sí, sin perdernos de eso, pero usted decía, en zonas donde se puede consumir. ¿Dónde se puede consumir? Claro, lo que dice la ley 1801 expresamente, que es el Código de Policía, dice hay que regular en los espacios donde sí y donde no. Hay ciudades que hay regulado, por ejemplo, Bogotá yo reguló a través de un decreto distrital. Yo sé que el alcalde actual también reguló, pero no ha sido suficiente. Y ahora, Duan, pones un tema importante y es ante la ausencia de espacio público, que es un déficit que tenemos en la ciudad de Medellín,
hay que volver a revisar el plan de ordenamiento territorial y volver a establecer la densidad donde va a construirse y volver a construir más parques. Yo creo que lo que se viene es una discusión, no es tan menor, no es solo el tema de consumo, es el tema de cómo vamos a distribuir el espacio público, cómo lo vamos a reglamentar, quién lo va a reglamentar. Pero de hecho, para cortar también la discusión, donde haya niños no debe haber consumo. Y eso no debería ir como ligado a las mismas restricciones que tienen los fumadores de cigarrillos normal. También debería haber un tipo de Pues restricción. sí, porque ya hay un montón, o sea, en un restaurante, en centros En comerciales, sitios muchas veces cerrados. ya eso está pues el fumador de cigarrillo habitual, ¿sí o no? Entonces, Claro, pues porque en llevamos- última instancia cuando uno ve a una persona que está fumando es un cigarrillo de marihuana, con sabor a marihuana, no es la misma cosa. Sí, claro, pesa una restricción moral mucho más fuerte sobre Sí, el obvio, olor sí. y sobre el cannabis que sobre el cigarrillo, que los dos, por cierto, son psicoactivos y, por cierto, afectan el entorno y también afectan. Nadie tampoco quiere que los niños consuman cigarrillo, así sea nada más de nicotina y de tabaco. Entonces, yo creo que sí, eso nos pone en una discusión que además tiene que ver con la discusión de cuánto interviene el Estado sobre el cuerpo de los ciudadanos y en el libre desarrollo de su personalidad. ¿Esto y es esa es la discusión. solamente con respecto a la marihuana? No, todas las sustancias No, psicoactivas. entonces podríamos decir que el alcalde podría decir, bueno, entonces yo voy a dejar en libertad para todas aquellas personas que quieran consumir, vayan para Parques del Río, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque es una zona abierta, entonces eso es abrir un espacio y se sabe lo que viene detrás del consumo. Pero Que es que viene el el co- proveedor, viene la prostitución, viene una cantidad de cosas, o sea, eso es bien complejo el tema. Yo tengo una pregunta, Nacho, con respecto a eso y aprovechemos para hacer pedagogía. ¿Es que el consumo de sustancias psicoactivas es permitido? Desde el año 1994, la Corte Constitucional despenalizó el consumo en Colombia. ¿Qué? ¿Pero consumo de qué? De sustancias todo. psicoactivas. Todas. Todas. Es decir, en Colombia nadie puede ir preso por consumir consumir. cualquier sustancia psicoactiva. Se retiró del ordenamiento jurídico un tipo penal que establecía la pena de prisión. Y ahí cómo conviven el consumo con la tenencia, porque si yo voy a consumir, pues la tengo. Y Es si que la sí, tengo, pero usted tiene y buena si la pregunta. tengo, entonces Y ahí ahí Y se alguien la queda. tiene que producir. Claro, y entonces sí me tiene O que tiene llevar. que llevar un gramaje Específico. máximo, ¿sí o no? La dosis mínima. O sea, desde el año 94, una sentencia con la ponencia del maestro Carlos Gaviria, el magistrado, pues, profesor de la Universidad de Antioquia, magistrado de la Corte Constitucional, se despenalizó. Ya luego, en el 2019, en una demanda que también yo presenté, la Corte volvió y declaró inconstitucional el Código de Policía y volvió y dijo, ojo, tampoco, ni pena de prisión, ni contravención. Eso sí, regule. Y ahora en la sentencia nueva de este año, la 127, dijo, regule, y Nacho, aquí es muy importante esto, le dijo, ojo Gobierno Nacional, regule, saque un protocolo para los consejos, haciendo prevalecer el derecho de los niños, que convivan el derecho de los consumidores. Por eso digo que son varios temas, espacio público, consumidores y niños, niñas y adolescentes. Ustedes le pusieron otro, el déficit de espacio público. Y eso lo tienen que regular los consejos. Alejandro, y ahorita acaba de pasar sexto debate aprobado, la regulación del consumo. Aquí sí es cannabis recreativo puntual. Este sí Ahí tiene, estamos este sí hablando tiene un sobre nombre cannabis. propio. Claro, cannabis recreativo, que aquí lo que se quiere es que quien lo vaya a comercializar, a vender, es decir, a afectar directamente las estructuras de microtráfico. ¿Cómo van de la mano esos dos temas? Esa regulación del cannabis con esta regulación que se tiene que tener de consumo. Están íntimamente relacionadas, teniendo en cuenta que la despenalización que permite la Corte Constitucional no distingue qué tipo de sustancia. Hasta ahí están relacionadas. Se distinguen en que el proyecto que fue presentado por el senador Lozada, el Juan congresista Carlos Lozada. Juan Carlos Lozada, se dirige específicamente solo al cannabis recreativo y empieza entonces a pensar en toda la cadena: producción, distribución, comercialización y consumo de cannabis. Hablamos en ese lugar, pero hay que advertir que la intervención que propone el senador Lozada, el congresista Lozada, es específicamente sobre el derecho a la salud, para que se fortalezca también el sistema de acompañamiento para consumos críticos, que yo creo que eso vale la pena decirlo. Cuando los que hemos estado tratando de promover la despenalización no es para hacer apología del consumo. Nadie está festejando el consumo, nadie está diciendo que no hay riesgos del consumo, es más, lo hemos hecho. Hay riesgos, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a las niñas, hay que cuidar a los adolescentes, hay que establecer zonas de consumo y prohibiciones. No promovemos el consumo. Lo que hacemos es quitemos el bolillo y llevemos los psicólogos. Pero Alejandro, a mí me parece que estamos como perdidos. Bueno, pues le voy a hacer mi siguiente apreciación.
pienso yo que nos estamos focalizando porque está estigmatizada la marihuana, ¿sí o no? Desde los años 60, 50, los marihuaneros, y era asociado a delincuencia, a una cantidad de cosas. Resulta que eso ya es lo más común del mundo entero y ya no está castigado socialmente. Pero digo yo que estamos como focalizando el asunto y por el otro lado usted ve crecer este mundo de los vaporizadores en el que yo reconozco que ahí, y aquí estoy en la pelea por salir de eso y eso sí que hace daño. Y entonces concentrados en esto, en ese foco, y por el otro lado gestándose unos monstruos que sí son dañinos y perjudiciales para todo este mundo. Pero ¿sabes dónde creo yo que se juntan? Ahí en la salud. Sí crees, pero es que seguimos. Porque vos sabes que ese tema de el los marihuanerito vaporizadores son fome en la complejos. calle. Estamos pensando una cosa que en mi concepto no es. Eventualmente sí, obviamente los consumos problemáticos pasaron del whisky al aguardiente, al ceviche, al biche, pasamos a conversar directamente sobre un montón de sustancias psicoactivas problemáticas y obviamente el mundo va cambiando. Ya estamos hoy discutiendo de los vaporizadores en Estados Unidos y México sobre el fentanilo y obviamente va cambiando las situaciones. Pero yo creo que el marco común por el cual debemos abordar esto es dejemos de estigmatizar, dejemos de criminalizar y pongamos la conversación en salud pública. Debemos tener más campañas de prevención. Yo creo, y es mi apreciación personal, es que hay muy pocas campañas de prevención del consumo. Ya no las No, de vimos. acuerdo con usted completamente. Entonces, llevémosla a un escenario de discusión pública donde decimos, ojo que hay riesgos. El consumo de marihuana tampoco lo podemos poner en un lugar tan santo. Eso también tiene efectos neurológicos a largo plazo sobre la memoria, la pérdida de hábitos, y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Por eso digo que los que promovemos la descriminalización no es para invitar al consumo, sino para que pongamos la discusión no en el Código Penal, no en el Código de Policía, sino que pongamos la discusión en salud interesante lo que usted preventiva. dice. Por ahora, ustedes proponen descriminalizar y por el otro lado se ve una tendencia a criminalizar, por ejemplo, todo el asunto de los vaporizadores. Es particular, somos en uno queremos y en el otro queremos criminalizar porque se vienen unas campañas fuertes, sobre todo, por ejemplo, con esos vaporizadores ahora. Se va a con regular el frente uso de los al vaporizadores cuento en el del medio Congreso ambiente, la disposición de todos esos materiales, como, bueno, o sea, esos son unos daños medioambientales gigantescos, no solamente en salud, sino en todo. Entonces son como dos corrientes que van como en sentidos contrarios. No sé, es la percepción que tengo. Yo de una vez me pongo a disposición. El día que vayan a criminalizar a los que están usando los vaporizadores, yo los defiendo. No, No total. creo que vamos en el camino de la criminalización. Creo que sí hay un reproche fuerte desde el punto de vista de los efectos que genera el consumo en los niños. Pues yo he visto niños menores de 18 años Sí, pegados claro, de con una vaporizadores. y eso sí una se volvió cosa como muy permisivo. naturalizada, como si no pasara nada. Pero no creo que vayamos por el camino de que el Código de Policía te vaya a sancionar o que te vayan a meter preso, que es la idea de criminalizar. Creo que Bueno, sí hay tiene una... usted razón, yo me equivoqué en la palabra. hay una Ahora se está buscando es que estigmatización. estos empresarios, estos importadores de esos, que entre otras el 92% del consumo se produce entre Bogotá y Medellín. Qué cosa tan impresionante, en todo el país. Abogado Alejandro, es decir que antes de que saliera este pronunciamiento de la Corte, porque todavía no es una sentencia, antes de que saliera, en este momento, ¿cómo se está comportando el ambiente? Es decir, tanto consumidores como menores de edad pueden convivir en el mismo lugar, los consumidores pues fumando y demás, y los menores también, y no hay entonces necesidad de que los lleven a la cárcel o los penalicen por eso. Sí, hoy lo que pasa es que tenemos perímetros alrededor de los centros de salud, perímetros alrededor de los centros educativos, perímetros alrededor de los parques destinados para niños, porque no es lo mismo el Parque del Poblado, el Parque del Periodista, que no tiene lizaderos, no tiene mataculines. Sí. No, exacto, ¿cierto? Claro. Esos son otros espacios. En esos perímetros destinados para niños, niñas y adolescentes puede llegar la policía e imponer un comparendo, que consiste también en la incautación, destrucción del bien y un comparendo económico. Hoy lo puede hacer. Ahora, si yo estoy en un lugar donde no estoy en ese perímetro, sino que estoy en un parque destinado para la recreación adulta, donde no hay niños, allí se puede consumir. ¿Qué no puede hacer la policía? Allí no puede sancionar. ¿Qué está haciendo la policía? Sancionando. Esa fue la motivación para que usted entonces Esa presentara fue la razón por esa la que ponencia en presentamos la Corte. demanda. Porque le dijimos a la Corte, se está reiterando la prohibición general del consumo y la policía sigue cometiendo arbitrariedades frente a los usuarios. Ponga las multas en los perímetros de protección de niños, pero no fuera, porque la Ley 2000 volvía a generar una prohibición general. Abogado, pero ahí puede ser hasta subjetivo. Y entonces, ¿qué condiciones debe cumplir esos perímetros que sean dedicados para niños? Porque quizás no tenga parques, no tenga, perdón, mataculines, Atracciones, ni sí. cuestiones, pero vengan los niños. Y entonces se puede decir quién consuma. No, es que acá no deben estar los niños porque no hay ningún tipo de atracción.
¿Cuáles son esas condiciones? Y ese es el dilema en el que estamos. Por eso yo festejo la sentencia de la Corte que se comunicó la semana pasada, porque le dice al gobierno nacional, saque un protocolo y diga dónde son los espacios para niños. Y dígale a los consejos, reglamente, para que esa subjetividad, esa discrecionalidad que se presenta, y cómo sabemos que este parque es para niños y no para adultos. Eso es lo que tienen que hacer los consejos y los alcaldes. Lo que pasa es que meterse en eso supone hacer un inventario de parques, supone hacer un inventario de del mobiliario Y una de los señalización, por parques, o supuesto. una señalización, es decir, eso también va a valer platica. Y un censo. ¿Y eso cae en cabeza de Entonces, quién? ¿quiénes realmente son los que lo visitan? Claro, hay que empezar Sí, a usted va al de caracterizar. Belén y es una cantidad de personas de la tercera edad, A los punto de que- encuentro, Hay- que no es de hay- niños, ¿sí o no? Ahí hay dos preguntas. Uno, en cabeza de quién cae decir qué características, como lo dice Duber, Administración. debe tener un parque, pero por el nacional, Administración, no, local. territoriales. Y dos, en cabeza de quién cae, que supongo que son los territoriales, decir, bueno, con base en esa regulación que ya nos pasaron, entonces este y este. A los abogados, ustedes saben que nos gusta como enredar mucho la vaina. Y hay veces como que nos toca empezar a desenredar la pita. Y en esa desenredada de la pita, por eso a mí me gusta la sentencia de la Corte, porque es medio compleja, pero la primera orden que dice la Corte Constitucional es, Gobierno Nacional, saque un protocolo en el que, respetando el derecho de los niños, de los consumidores y la autonomía territorial, se lo mande a los municipios, Gobierno nacional. al Gobierno Nacional. Eso es lo primero que tiene que pasar y le dio un término de 3 meses. ¿Y gobierno nacional es quién? ¿El Ministerio de Salud? ¿Ministerio de quién? Debe ser el Ministerio del Interior y Justicia. Ok. Pues porque es un tema de seguridad y convivencia, ¿cierto? Una vez salga el protocolo, eso se lo tienen que mandar directamente a los alcaldes distritales y municipales. ¿Qué deben hacer los alcaldes? Presentarlo al consejo respectivo para empezar a reglamentar los espacios. Y una vez reglamentado, quien tiene que ejercer la actividad de policía es el alcalde, mirando que sí se cumpla, que donde haya niños no estén consumiendo y que donde esté destinado para adultos no haya una restricción ilegítima por parte de la policía. Esto no va a ser de 2 meses. Vamos a ver que esta discusión, al menos en algunos espacios, va a ser también larga, por lo menos 2 o 3 años, porque modificar un plan de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial, la iniciativa de los alcaldes, de pronto van a decir, bueno, esto no es popular y qué pereza meterlo en esta discusión. No sabemos con el gobierno nacional, con todo, ahorita ustedes hablaban sobre las reformas que están en trámite, un montón. No sabemos si esto sí va a ser prioridad. Ahora, tienen que cumplir una orden de la Corte, que les dio un término perentorio. Alejandro, yo creo que usted conoce bastante del tema. Le hago una pregunta. ¿Detrás de un consumidor siempre habrá un proveedor? Ha avanzado mucho en materia de sustancias como el cannabis, el autocultivo, que además está permitido hasta 20 plantas. Bueno, se lo pregunto por una razón, porque entonces digamos que yo voy a dar el permiso de que en el parque X o Y pues, se pueda hacer el consumo, pero vamos a necesitar siempre un proveedor, ¿sí o no? Y entonces se va a volver un foco de consumo donde vamos a ver ya ni 2 ni 3, sino que yo me la juego y tenemos un dilema muy grande. Y yo no sé si estoy equivocado, pero lo que dicen es, usted arranca probando una cosa, usted ya después quiere experimentar otra más El y más siguiente nivel. y va subiendo de niveles. Y ahí es donde uno dice cómo conjugan unos niños o unos menores de edad de 14, 15 años que estén allá. Yo no sé si los de 14 o 15 años ya van a esas cosas, ¿no? Están en otras rumbas, pero bueno, es que es bien complejo. Ahí hay una cosa que se concatena una con otra, que es una cantidad de situaciones. Y además estamos en una situación paradójica que nos va a volcar a discutir la política nacional de drogas. Porque la Corte en esta sentencia de la que estamos discutiendo hoy es enfática en decir, ojo, la comercialización, la distribución es ilegal. Y lo vuelve y lo recuerda. Entonces tenemos un escenario de consumo legal y un escenario de producción, comercialización y distribución ilegal. Y aquí tenemos una paradoja normativa que llevamos conviviendo con ello desde el 94. Ahora, hay un asunto. Lo que se está proyectando con el congresista Lozada va a abrir una puerta para la comercialización de cannabis. Las otras sustancias vamos a seguir viviendo en esa eterna paradoja, donde el consumidor se somete a la clandestinidad para la compra y puede ser público el consumo, siempre y cuando no afecte los derechos de los niños. Y ahí en efecto, hay una situación paradójica, contradictoria normativa, pero hasta que no cambie la política nacional de drogas, vamos a seguir viendo con eso. Y eso nos pone en otra situación más compleja, porque digamos que caminamos hacia la descriminalización de la producción y distribución del cannabis. ¿Qué pasa con las otras drogas más fuertes? ¿Quién las va a producir? ¿Quién las va a comercializar? ¿Quién las va a vender? Yo soy de la teoría de que eso debería ser de restricción del gobierno nacional y de las entidades territoriales o en general del Estado. Eso no debe ser de venta libre, debe tener un control que debe estar atravesado por estrategias de salud pública.
Además tiene un dilema, y sigo yo pensando en este tema que se me hace bien interesante, y es que con un incremento alto en consumidores, me imagino, no sé si hay estudios del DANE o de algunas entidades en este sentido, en cuánto se ha incrementado las personas que ya están consumiendo todo este tipo de psicoactivos. Hay varios instrumentos. Hay una encuesta nacional del consumo que la hizo el gobierno nacional y se han hecho varias y se hacen por ahí cada 4 años. Y Colombia sigue estando como en una media. No ha subido ni ha descendido, Bueno. pero sí tenemos una media de consumo. Y nosotros en la Secretaría de Juventud también hicimos una encuesta de consumo en la mitad de la pandemia pensando que iba a aumentar el consumo por condiciones también pues, del aislamiento preventivo y obligatorio que teníamos. Encontramos que no hubo un aumento significativo, sí algún aumento, pero no ha existido desde la descriminalización del 94 un aumento exponencial. No. Lo que sí hay es sustitución de consumos, que era lo que compartías ahorita. Quizás estamos pensando de la marihuana, pero el consumo problemático está hoy en el fentanilo, ¿cierto? O está en los vapeadores y lo que se les inyecta a los vapeadores. Es decir, eventualmente sí estamos discutiendo sobre algo que ya deberíamos estar en otro lugar. Y es cierto lo que dices. Pero digamos que no hay aumento, hay sustitución. Pero sustitución por productos más peligrosos. Alejandro, y eso hay que decirlo. ¿Qué referente tiene Colombia en esto? ¿A qué país estamos mirando o para igualarnos o para mejorar o para seguir? Porque en países como Holanda, que el consumo es permitido, no es en cualquier parte y no es público, es en sitios cerrados en las afueras del eje principal de la ciudad. ¿Hay algún referente que se tenga o estamos innovando? No sé en esto. De hecho, sí somos muy innovadores, porque lo normal es que esas discusiones, y es algo que yo también he planteado la crítica, estas discusiones deben darse en el seno de los procesos políticos, en los consejos, en los departamentos, en las asambleas departamentales, en el Congreso, porque es algo que nos interpela tanto en la mirada sobre la sociedad, que es una mirada política. Esto no debería ser una decisión que termina judicial, porque en la discusión judicial hay una discusión de los magistrados muy serios, muy responsables, pero ahí no necesariamente participamos. Entonces, eso es lo primero que decir, que somos novedosos porque hemos tomado la decisión vía jurisprudencia. Otros países han tomado la decisión vía referendos, vía discusiones públicas, vía plebiscitos, y eso, en ese sentido somos muy novedosos. Sobre el consumo también somos muy novedosos, no tanto como otros. Pero aquí le estamos mirando, hay una muy linda experiencia en Portugal, en Bélgica y Holanda, muy diferentes, no coinciden. Holanda es más restrictivo, a pesar de que nos han vendido pues, la idea de que eso es allá libre, no, eso tiene restricciones. Bélgica es el ejemplo en salud pública y Portugal también. Entonces son países que han logrado decir, descriminalicemos esta vaina, llevémosla a la salud pública para prevenir el consumo, no para hacer apología, porque eso es lo que hay que poner siempre, porque a mí me gusta insistirlo. Nadie está festejando el consumo. Lo que estamos es tratando de festejar que los que lleguen sean los psicólogos, psicólogas, para que pongamos la discusión con la palabra, no con un bolillo, no con el estigma. Estoy seguro que los vapeadores van a preferir que les ayuden a manejar la ansiedad que los lleva a consumir a través de una discusión, un diálogo con un profesional de la salud, a que los criminalicen, estigmaticen y les peguen un bolillazo en la cabeza. No tiene sentido. Alejandro, casualmente en estos días me estaba leyendo un artículo de Bélgica. Y entonces me quedé con un pensamiento que me atormentó un poco porque Colombia, ¿qué es? Es un Estado de Derecho, ¿sí o no? Social de derecho. Social de derecho, y aquí nos pensamos mucho que todos tenemos derecho. Y entonces en Bélgica también empezaron a trabajar fuertemente el deber ser buen ciudadano o los deberes de la sociedad. Aquí parece ser que todos tenemos derechos, pero que muy pocos deberes tenemos. Es una cosa como cultural bastante enredada en ese sentido, y de pronto esto nos lleva a generar todas estas crisis. Sí. Yo te podría decir sobre eso algo que está avanzando de manera, a mi juicio, positiva, y es que la mayoría, no todos, porque hay otros pues, que se van de mambo, pero hay, por lo menos en la comunidad canábica, ciertos consensos de autorregulación. Sí, señor. ¿Cierto? Es como, venga, autorregulémonos. Pero es cuando empiezan a entender que también tienen deberes y quiero mis derechos, pero tengo que cumplir con los deberes, eso funciona. Y yo creo que eso es importante. Y se debe proyectar mucho más, sí. Lo voy a poner un poquitico filosófico, me disculpan. Claro, si a usted están dando bolillo, la persona y la palabra desaparece. Si te están poniendo un psicólogo, la palabra emerge y la discusión se teje. Entonces, cuando la discusión se teje, cuando se pone sobre la mesa, pues ahí surge la autonomía del individuo que dice, hey, quizás yo tenga que tener cuidado, ya que no me está estigmatizando, tengo que tener cuidado con mis niños, niñas, adolescentes. Quizás tengo que proteger a mis sobrinos, quizás tengo que mirar qué es lo que estoy haciendo.
Es cuando sale la descriminalización y entra la palabra, entra la autorregulación. Y estamos de acuerdo. Hay que empezar que la autorregulación ponga la conciencia del deber del respeto de las familias, de los espacios, en los consejos de administración. Por eso digo, es descriminalización, no hacer apología, promover los diálogos y poner a discutir a todo el mundo para reglamentar esta vaina, protegiendo a los niños, que es lo que dice la Corte. Habrá mucho por discutir, este tema todavía está en un limbo, pero bueno, seguiremos avanzando en todos estos nuevos cambios. Espero haber sido claro, porque esto es un No, muy berenjenal claro, no, me enredado, gustó, me gustó. Los tiempos para que se pueda reglamentar esto. 3 meses. 3 meses sí el gobierno nacional. No le dio tiempo a los consejos. Pero inmediatamente salga la sentencia. Inmediatamente salga la sentencia. Hasta hoy tenemos el comunicado. ¿Cuándo saldría la sentencia? Eso es una práctica que no ha sido muy saludable en la Corte, que de pronto sale el comunicado como con un resumen y se tarda, hay veces 1 mes, 2 meses, 3 meses en salir la sentencia de forma integral. Entonces, les da un colchón Un respiro. de tiempo. les da un respeto. Se Porque debería estar claramente- preparando ya el gobierno nacional. Pero Alejandro. claramente esto va a tener injerencia directa es en los venideros mandatarios que van a llegar en las elecciones de octubre. Es decir, quien se esté preparando en este momento para la contienda electoral debería tener muy claro que en su agenda va a estar la regulación de estos espacios. Y porque va a tener una discusión muy profunda, por fortuna, de padres y madres de familia que van a tener que decir, no queremos esta frontera de consumo, van a haber otros que van a querer extender la frontera Es lo del que se consumo, viene. Ay, que ay, van a, ay. hay gente que habla de horarios, entonces va a ser una discusión. Yo les deseo mucho éxito a los candidatos en la reflexión. Alejandro que Mata, tengan que abogado, hacer gracias eso. por haberme acompañado. A ustedes por la invitación, Lo siempre volveremos. a disposición de ustedes. Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con ustedes. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metro Cables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Hasta ahí, hasta el final. Muy bien, vamos mejorando mucho. José, ¿por qué está preocupado Fenalco? Nacho Fenalco está preocupado porque según los datos del DANE, la situación económica en el primer trimestre del año no es nada buena. Según la bitácora económica que ellos tienen también, la situación del comercio no es nada bueno. Y recuerde usted que son, bueno, usted no, porque ayer no estuvo Nacho, pero son básicamente 4 los sectores que preocupan bastante y son construcción, comercio, manufacturas y agricultura. Y si quiere veamos lo que dice Jaime Alberto Cabal frente a estas proyecciones que hay en la economía y más aún, Nacho, y repito algo, como usted no estaba ayer, que frente a ese crecimiento del DANE, ¿qué es lo más preocupante? Que mientras en enero crecimos el 5 y tanto, en febrero el 2 casi 3, en marzo crecimos el 1,6, claramente podría haber que ya en abril quizás ya no crezcamos nada. Veamos lo que dice Jaime Alberto Cabal. En efecto, en este mes el 81% de los empresarios reportaron una disminución o por lo menos permanecieron igual las ventas, mientras que solo un 19% las vieron aumentar. Y en cuanto a las expectativas, el 78% de los empresarios no ve con buenos ojos el comportamiento del resto del año. María Andrea, preocupante el desempleo de mujeres en Antioquia. Sí, que contrasta con ese crecimiento económico que ha tenido el departamento, según la información que presentó hoy el gobernador Aníbal Gaviria Correa, durante una ponencia que hizo con varios líderes y también con la Cámara de Comercio de Medellín. Pues fíjese que dijo el gobernador de Antioquia que el empleo para las mujeres en el departamento, pues básicamente está 12.2% por encima del promedio nacional. Ojo, el desempleo. ¿Esto qué quiere decir? En Antioquia está mostrando que el desempleo de las mujeres asciende a 34.6%, mientras que a nivel nacional el desempleo en mujeres está en 22.4%. Lo que más dramático se ve es que es en mujeres jóvenes. Recordemos que según la Constitución, jóvenes va hasta los 28 años, que es una edad bastante productiva. Pero en contraste, también hay que decir, dijo el gobernador de Antioquia, que se ha mostrado un crecimiento pues, bastante importante en otros sectores como la manufactura, la industria, pero este dato también me pareció muy llamativo, porque dice que el ingreso laboral de los antioqueños está casi 200.000 pesos por encima del promedio que tiene el país. Lamentable esa discriminación tan grande.
Don Felipe Vélez, aspirante a la alcaldía, ¿cómo me le va? ¿Qué más, hombre Nacho? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bueno, eso me alegra. Oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Recogiendo firmas? Recogiendo firmas. ¿Y cómo va? Vamos muy bien, hombre Nacho. Estamos ya casi llegando a la meta. Esta mañana hicimos un arqueo y llevamos como 83.252 firmas. A veces es complejo, la gente está desilusionada. Toca volverles a decir, a insistir, que hay que volver a creer, que piensen en el futuro de sus hijos, de sus nietos. Al final la gente vuelve y se ilusiona, a veces me señala, yo creo que usted sí puede, usted me mira a los ojos, yo quiero que usted participe y eso es lo bonito de esta etapa, que ojalá uno pueda revalidar ese voto de confianza, que no es otra cosa que un voto de confianza y conseguir que en octubre esa gente pueda poner su voto donde pusieron la firma. ¿Cuál es la meta, Felipe? Nos dices 83.000 y pico, ¿cuánto es la meta? Es un poquito más de 100.000 firmas, ¿cierto? Para que nos alcancen a dar las 50.000 firmas válidas con holgura. ¿Quién es Felipe Vélez? Porque usted trabajó con, creo que en la administración de Federico. En este momento usted está recogiendo firmas, ¿por qué? ¿Por un movimiento propio? ¿Cómo se llama? Hable. ¿Ah? Con Felipe, Medellín vuelve a brillar. Medellín vuelve a brillar. Muy bien. Ya se lo aprendieron. Eso está muy bien, eso me gustó. Yo sé que Andrea. va por el brilla. Bueno, Felipe Vélez es el papá de Raquel y Lorenzo. Mi esposa se llama Blanquita. Yo soy un enamorado de Medellín. Yo he trabajado en el sector público. He sido director de planeación y gerente del Tranvía del 80, pero yo he sido empresario toda mi vida, por más de 23 años. Yo tenía, de mi paso por el sector público, conservé una columna en un periódico y una columna que generó algo de polémica. Después de esa columna me invitaron a una conversación. Aquí ya el clima estaba un poquito enrarecido. Y hablar sobre las soluciones de Medellín. Y esa conversación nos llevó a ir a los barrios, a visibilizar problemas, a hablar en clave de soluciones. En los barrios la gente sentía como que necesitaba a alguien que fuera su vocero. Nos decían desde muy iniciado este proceso que por qué nosotros no aspirábamos a la alcaldía. Al final tomamos esa decisión y aquí estamos recogiendo firmas a punto de cumplir la meta y esperamos inscribirnos en el mes de junio ya para pasar de precandidatos a candidatos con el aval ciudadano que se requiere. Felipe, no entendí lo de su paso por el sector público, en la explicación que acabo de dar. Yo fui director de planeación y fui del municipio de Medellín y gerente del Tranvía del 80. Felipe, ¿por qué la alcaldía? ¿Por qué no el consejo? ¿Por qué no otro cargo? ¿Por qué aspirar a la alcaldía de Medellín? Cuando empezó esta conversación, era una conversación para darle una voz a la ciudadanía que se estaba quedando, digamos, silenciada ante esa división que proponía la administración y, digamos, ese movimiento que había en ese momento de revocatoria, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, ve, y la gente, ¿quién habla por la gente? Y por los proyectos pendientes que tiene la ciudad, que siempre ha sido una preocupación mía, ¿cierto? Hablar de proyectos, empoderar, vea, ustedes tienen que exigir que esto tiene que pasar acá. Y ese fue el llamado que nos hicieron. ¿Usted por qué no aspira a la alcaldía? Para mí no estaba dentro de mis planes, pero eso fue a donde nos fueron llevando y esa fue la decisión que tomamos y la tomamos como con toda determinación. Yo creo que esto no tiene una carrera. Hoy estamos acá y vamos a darle con toda a ver si llegamos y podemos representar a esa gente. Felipe, Felipe, antes cuando estábamos en el corte, yo le preguntaba un poco sobre su tendencia política. ¿Realmente cuál es esa tendencia política? ¿Centro, izquierda, centro, derecha, derecha? ¿Cómo se define usted? ¿Hacia dónde van esos pensamientos y esas propuestas? Yo creo, y de manera contundente, te iba a decir otra cosa, sobre todo por el mar de candidatos que hay. Te quería explicar nuestra posición, pero yo creo que te quiero responder de manera contundente y yo creo que Medellín no es ni de izquierda ni de derecha. Mucha gente dice que Medellín está sobrediagnosticada. Yo creo que Medellín tiene un diagnóstico claro y necesita un gerente que lo ejecute. Y eso no es de izquierda o de derecha. Hay temas importantísimos como el tema de la seguridad, que cualquiera puede decir que se requiere que se vea desde una perspectiva de Felipe, derecha. qué pena interrumpirlo, pero la pregunta no fue de Medellín, fue de usted. Usted está respondiendo, Medellín no es ni de izquierda ni de... No, ¿usted de quién es? ¿Usted dónde se identifica? No, fue la pregunta de Uber. Pero déjame, yo te redondeo y voy a donde querés que vaya. Y algunas soluciones que requiere Medellín, como la falta de oportunidades, la falta de acceso al capital, ¿cierto?
digamos, la pobreza que tenemos en nuestros barrios a veces requieren perspectivas de izquierda. Entonces yo creo que aquí las soluciones son técnicas. Yo he sido un técnico, yo he sido un empresario y como tal yo no me ciño y no caigo en el centro de ausencia de posiciones. Yo creo que hay posiciones que se tienen que tomar de un lado y posiciones que tomar del otro. Y eso, por ejemplo, es lo que requiere un ambiente y un entorno urbano. Y yo estoy preparado para asumir ese tipo de cosas. Usted responde que no estoy plegado a ninguna ideología. Está en la mitad. Hay dos formas de estar en la mitad. Sí, porque ya está muy tibio, hombre, está hay tibio. decisiones que tienen que ser como hay dos formas de... Hay decisiones que tienen que ser como derechas, ¿sí? Entonces, ¿dónde está en la mitad? Pero Eso es lo que yo no otra entendí. forma de estar en el centro, es por la ausencia de posiciones o tibieza, como lo dices tú, Duber. Yo creo que hay decisiones de un lado, hay decisiones del otro, y cada una requiere de un análisis con criterio y eso lo va poniendo a uno en un centro, pero no por ausencia de posición. Felipe, ¿qué necesita Medellín? ¿Qué le está haciendo falta a la ciudad en este momento? Medellín tiene muchos riesgos. La cantidad de riesgos que tiene Medellín yo creo que nos han puesto en muchísimas dificultades en temas de seguridad, de vivienda. Hoy la falta de viviendas que tienen las ciudades es una brecha muy difícil de llenar. Voy a hablar de educación. Ya no hablamos de la ciudad más educada, sino que voy a hablar de educación es hablar de corrupción. El tema del alza en el costo de vida y la pobreza, los niveles de pobreza que eso nos está llevando, yo creo que son temas que se deben atender de manera muy rápida. Felipe, quiero preguntarle hace usted algún tiempo escribió una columna en el periódico El Colombiano donde refería precisamente a una de las propuestas que hacía el presidente Álvaro Uribe Vélez sobre EPM. Y le traigo al ruedo de EPM porque ha sido una de las instituciones que, digamos, más los antioqueños han sentido que ha perdido su valor. Incluso la última encuesta de percepción de Medellín, ¿Cómo vamos?, salía que era una de las instituciones públicas que, digamos, ha perdido esa percepción. Y usted dice que EPM sí debería ser intervenida por el gobierno nacional. Explíquenos eso. ¿Sí? No, tampoco está allá. Wow. ¿Usted lo escribió? Explíquenos eso. No, tampoco está allá. La columna que yo escribí decía que EPM no era 100% pública, sino que estaba 100% al antojo del alcalde y que teníamos que pensar en otra manera de ver cómo se manejaba la propiedad de EPM. Y yo hablo de democratizarla. Y entonces democratizarla es muy distinto porque algunos piensan que democratizar es privatizar. Y no, para mí democratizar es que efectivamente los antioqueños podamos ser dueños de EPM, que podamos tener una acción física, que seamos dueños de EPM. Eso tiene una cantidad de externalidades y de ventajas. Por ejemplo, proteger al gobierno corporativo de EPM, porque inmediatamente entraría a tener las reglas de la bolsa de valores, tendría que tener una junta independiente y la política estaría por fuera de EPM. Eso fue lo que yo dije en esa columna, de que teníamos riesgos de ser intervenidos por el gobierno nacional si no se atendía esa situación de ese momento, inclusive los riesgos que tiene EPM. Yo creo que todavía no están dimensionados, pero los riesgos que tiene EPM, hoy no podemos pensar que el presupuesto de Medellín es holgado para la próxima administración. Los riesgos de la contratación de las turbinas 5 a la 8 en Hidroituango, mejor dicho, no están dimensionados todavía. Entonces tenemos que tratar ese tema con mucha delicadeza y manejar las transferencias de EPM con mucha más sobriedad. ¿Va hasta el final o usted está esperando a ver qué alianzas se pueden hacer en el caso, por ejemplo, de que el señor Federico Gutiérrez decida lanzarse a la alcaldía de Medellín? No, Nacho, nosotros vamos hasta el final. Yo creo que nosotros hoy tenemos una posición. Si las elecciones fueran en mayo, digamos que nuestra posición hoy no es contundente. Esto apenas empieza. Pero nosotros tenemos una posición que nadie ocupa. Yo creo que hay una posición de derecha, y eso es lo que te quería hablar ahorita. Yo creo que va a haber representaciones del centro. Yo creo que va a haber una representación de la administración actual. Pero yo creo que a la ciudad le falta un representante de los problemas de la ciudad y de los proyectos pendientes que tiene la ciudad. Y nosotros queremos ocupar ese lugar, eso sí. Y que quede muy claro, nosotros no vamos a poner en riesgo la ciudad. Y a veces eso le preocupa mucho a la gente. Pero yo no creo que se dé ese escenario. Yo no veo un escenario de polarización, a no ser de que atendamos esos discursos de unión, que en realidad es una unión en torno a la polarización. Y yo creo que hay que seguir hasta donde podamos. Yo creo que esto va a seguir avanzando y vamos avanzando bien. Felipe, sumándome un poquito a la pregunta que hace Nacho, de si va hasta el final, entonces ¿usted con quién estaría dispuesto a hacer alianzas y con quién no, de los que suenan hoy como precandidatos principales? Yo creo, Duber, que las alianzas, y mucha gente le pregunta a uno, sobre todo cuando es una candidatura como una tercería, la gente dice, pero ¿usted con quién viene? ¿Quién le ayuda? ¿Con quién salió? ¿Con quién se va a aliar? Hombre, yo creo, y esta ciudad lo ha demostrado, que las alianzas son con la gente. Yo creo que las alianzas... Pero no llegan solos, sin partidos políticos, sin movimientos políticos.
O sea, Duber, yo te quiero señalar ninguno... varios ejemplos. A Federico Gutiérrez. Pero él tenía ya una estructura política porque había sido concejal y lo venían apoyando otros partidos. Pero era un movimiento cívico, Sergio Fajardo. Movimiento, pero tenía estructura política. Sergio Fajardo. También. Yo creo que uno puede representar a la gente de la ciudad. Yo me aparto un poquito de lo que tú piensas. Yo creo que las alianzas aquí son con la gente. Tendrá que haber alianzas y podrá haber alianzas. Pero finalmente llegará alguien que toque la puerta. Y a eso me refiero. ¿Usted a quién está dispuesto a recibir y a quién no? Porque muchos... ¿O con quién se ha supongamos, sentado usted llega hoy? allá hasta el final y hay dos opciones. Otra persona y usted. Unos no querrán estar con el otro y tomarán su opción y llegan a tocar la puerta. ¿A quiénes usted va a recibir y a quiénes aquí no? hay Comprométase. Aquí hay una cantidad de líneas rojas, ¿cierto? Y yo creo que la gente que ha trabajado en esta administración no se puede despercudir muy fácil. Y yo creo que la corrupción es una línea que no se puede trazar. Nosotros no solamente podemos pensar en recuperar el poder, sino recuperar la ciudad. Yo te quiero contestar algo, Andrea, de lo que tú me preguntabas, y con un poquito con el contexto de lo que decía también María Andrea del tema de las mujeres. Y también uniendo a Nacho, uno de los riesgos que tiene Medellín, por ejemplo, es el tema de seguridad, ¿cierto? Que no se atienda a la seguridad. Hoy la ciudad necesita un alcalde determinado en esa lucha contra el delito, que los delincuentes sepan que va a existir esa voluntad y que se va a activar toda la fuerza del Estado contra ellos. Y que, por ejemplo, nosotros podamos el 1 de enero activar inmediatamente la judicialización de extranjeros y nacionales, todos los que están comprometidos en todo ese entramado de turismo sexual. ¿Y sabe de quién me gustaría hacerlo? De la mano, por ejemplo, de una mujer tan valiosa que podría ser una secretaria de seguridad de cualquiera de las personas que están en la parrilla de candidatos, como por ejemplo la doctora Claudia Carrasquilla. Si le sirve, por ejemplo, esa alusión. ¿Usted la recibiría ahí en su campaña? Me parece que cabe lugar ahí para poder contestarle su pregunta. Qué pena, Andrea. Sí. Yo siento cierta duda en usted manifestarle a los medellinenses con transparencia, mire, a mí no me gusta esta línea política, pero sí me gusta esta, o no converso con aquellos y sí converso con estos. En este ejercicio que usted está haciendo de ir a los barrios, de recoger la firma, ¿no cree que es necesario en este momento decir, mire, yo con esta gente no converso, pero con esto sí? Porque es un ejercicio de transparencia que como electores, digamos, debemos conocer. Yo vuelvo y te digo, las líneas rojas se deben trazar con la corrupción y con la gente que ha participado de esta administración. Yo siento que, inclusive siento, María Andrea, que Medellín no necesita más un político. Los políticos le han quedado suficiente mal a Medellín. Medellín necesita un gerente. Y ese gerente tiene que ser el gerente de toda la ciudad. Y hay gente que tiene un pensamiento político, hay gente que tiene otro pensamiento político. Y yo creo que en este momento hay que pasar la página y dejarnos de manipular por esas ideologías que yo creo que en nada le suman a las necesidades que tiene la ciudad. ¿Usted qué estudió? Yo soy abogado especializado en Derecho Constitucional, pero como he sido empresario toda la vida, soy especializado en alta gerencia y a eso me he dedicado. Usted ha hablado de seguridad. Sí, señor. ¿Qué más adolece nuestra ciudad a futuro? ¿Qué más problemas tiene la ciudad? Yo les hablaba de vivienda. Yo creo que aquí hay un tema de progreso que puede ser claramente marcado por la vivienda. Y la vivienda nos ayudaría inclusive a generar empleo. A generar empleo que en este momento es valiosísimo en este escenario de inflación. Aunado a que, o sea, si nosotros cambiamos todo el presupuesto y lo volteamos hacia las obras, le quitamos un poquito el peso al gasto público y eso aunado, por ejemplo, al Plan Nacional de Desarrollo, que tiene un gasto público excesivo, eso hace una presión inflacionaria al alza que nosotros como ciudad podemos contrarrestar. Nosotros podemos hacer una política contracíclica en Medellín, produciendo la vivienda que no hemos producido en muchos años. ¿Y cómo se produce esa vivienda? Volviendo a emprender un proyecto como, por ejemplo, Parques del Río. Parques del Río es el único proyecto que nos permite afrontar los problemas que tiene de cambio climático, de movilidad y de producción de vivienda que tiene la ciudad. ¿Está de acuerdo en continuar eso que se frenó? Hay que retomarlo. Hay que retomarlo. Ese es el modelo de ciudad de los próximos 50 años. Y nosotros, si generamos vivienda, si habilitamos ese suelo que pretende Parques del Río, podemos construir 50.000 viviendas. Y eso sería un hito, un antes y después para la ciudad. Esas 50.000 viviendas nos generarían, primero que todo, mucho empleo, mucha mano de obra y muchas cadenas productivas que van alrededor de la construcción. Nacho, y esta es la primera. ¿Qué tal si nosotros, en vez de hablar de una gran obra de ciudad cada 10 años, hablamos de 10 obras en un solo periodo de gobierno? Una, Parques del Río. Los 5 metrocables que propone el gobierno nacional. El tren del Río. El tranvía del 80.
un proyecto que podría ser emprendido por los privados, la conexión férrea al aeropuerto José María Córdoba y la cárcel de sindicados, pero eso sí, no con esas vigencias futuras de 1.200.000 millones de pesos, que eso hay que tumbarlo, pero hay que construir una cárcel de sindicados. Si el delito no tiene consecuencias, aquí no vamos a poder tener un clima de seguridad ideal. Prometer es muy fácil, pero los recursos para todo eso. Para esos recursos se necesita trabajar de la mano con el gobierno nacional. Por eso Medellín no puede ser un enclave de oposición. Hay que pensar, no podemos entonces simplemente, mejor dicho, aquí nadie merca con discursos. Nosotros no podemos pensar simplemente en que tenemos que defender una oposición y mientras tanto condenar a la ciudad que no va a pasar nada en 4 años. Aquí necesitamos un alcalde al que el gobierno nacional le pueda decir que sí, pero también un gerente que le pueda decir que no al gobierno nacional, como por ejemplo sucedió en Bogotá con el tema del metro subterráneo. Pero hay que trabajar, cualquier proyecto importante requiere recursos de cofinanciación, regalías o transferencias del presupuesto nacional. ¿Cómo sería su relación con los empresarios, Felipe? Yo siempre he tenido una muy buena relación con los empresarios. Yo creo que una de las cosas que hacía la diferencia de Medellín con otras ciudades del país era esa triada virtuosa de la empresa, la universidad del Estado. Yo creo que hay que volver a invitar a que los empresarios sigan empujando esta ciudad hacia adelante y empujándolo con mucha más determinación. Y no solamente para que la riqueza esté en el horizonte de unos pocos, sino que todo el mundo pueda aspirar a tener riqueza y que la riqueza sea una palabra bonita y que podamos hablar de generación de riqueza y que podemos hablar de que todo el mundo tiene acceso al capital y que cualquier persona que quiera emprender, que quiera tener una chacita, que quiera tener una venta, no tenga que acudir al pagadiario, sino que todo se pueda tratar dentro del marco de un emprendimiento. Cambiaría muchísimo la ciudad. Yo le quiero preguntar por el tema de los servicios públicos, Felipe. Fíjese que en estos días, pues nuevamente decía el alcalde Daniel Quintero que iba a poner sobre la mesa con EPM para tratar de buscar otra estrategia de tal manera que bajen esas tarifas de servicios públicos. La Procuraduría incluso abrió una investigación, una indagación inicial, para poder determinar si esas vallas que publicaron era una publicidad engañosa porque pues no ha bajado esas tarifas de servicios públicos. Frente a eso, en una eventual llegada suya a la alcaldía de Medellín, que está con EPM, pues ¿cómo sería el tratamiento de los servicios públicos? ¿Eso definitivamente se podría bajar? ¿Va a subir, por el contrario, por el tema de Hidroituango que usted nos mencionaba ahora? Hablemos de eso porque nos toca el bolsillo a todos. Yo creo que hay que tener unas conversaciones alrededor de ese tema, ¿cierto? Porque aquí en Antioquia se genera gran parte de la energía del país, ¿cierto? Y no solamente en Medellín, en Antioquia, los servicios públicos son más costosos. Pero ningún alcalde puede prometer que va a bajar los servicios públicos, ni siquiera el presidente, porque las Cortes no permitieron que le quitara esa funcionalidad a la CREG. Entonces, cualquier cosa, en otro sentido, es una responsabilidad. Y esas vallas son un engaño a la gente, como todo lo que ha pasado con esta administración de los servicios públicos, no han bajado y las vallas dicen lo contrario. Felipe Vélez, gracias por habernos acompañado. Nacho, ¿Cuándo va a entregar las firmas? Yo me quiero dar un término como, digamos, unos 10 días después de junio. Nosotros estamos pensando al término del mes de mayo, pero vamos a darnos unos 10 días más por si, mientras preparamos cualquier tema legal y... Bueno, faltan las preguntas de Duber. Faltan las preguntas de Duber. Bueno, sí. Siempre le olvido, últimamente anda como muy descuidado. Las preguntas finales. Somos preocupados nosotros por las preguntas de Duber. ¿Qué Duber? Duber, pero que yo le hago una pregunta. Sí, ¿Usted claro. en qué estaba pensando que le estaban olvidando las preguntas? No, estaba pensando precisamente... No, pero en la tenía fecha. como una pregunta ahí. No, esta Oiga, ya pero son- vea, antes de la ¿Qué pregunta, línea yo le hago política una es? cortica mía. Yo lo veo a usted como muy distante de Quintero, pero quiere ser cercano de Petro. ¿Me equivoco? No, señor. No, a lo señor. contrario. No, señor, muy equivocado. Yo creo que es que tenemos que alejar a la ciudad de las peleas políticas. Eso es lo que yo quisiera. Yo, por ejemplo, he tomado distancia de Federico en lo que significa el concepto de desarrollo, pero yo a él lo aprecio muchísimo en lo personal. Yo creo que Quintero hoy no tiene ningún apoyo popular, pero yo creo que toda la gente de Medellín necesita inspirarse en saber cuál va a ser esa próxima página de la historia de la ciudad. Y yo creo que nadie tiene que ser ni el de Fico, ni el de Quintero, ni el de Uribe, ni el del otro. Yo creo que vuelvo y le repito, Medellín necesita un gerente que saque adelante los proyectos de la ciudad. Yo creo que eso tiene toda la validez sin necesidad de que hayan etiquetas. Felipe, yo le voy a preguntar por el nombre también de algunos precandidatos y la idea es que usted en una palabra me defina a ese precandidato o a esa persona. Eso es un ejercicio de la rápido. política. Sí, ese es segundito. No puedo pensar nada. Una No, palabra. lo que usted, ese es el primer pensamiento y la primera definición que se le venga. Albert Corredor.
Quintero. Rodolfo Correa. No sabría definirlo. Por ahí me han dicho que es el candidato de Gabriel Jaime Rico. Yo no lo conozco en realidad a profundidad. Gilberto Tobón. Gilberto Tobón lo he visto en este programa. Yo siento que es una persona que genera mucha... ¿Cómo te digo eso? Como ¿Pasiones? sí, pues como mucho interés, pero yo creo que no tienen ni idea de qué le pasa a esta ciudad, ni del diagnóstico, que yo creo que al menos todos los otros precandidatos lo tienen claro. Yo creo que aquí ni pasa la prueba del diagnóstico. Juan Camilo Restrepo. Juan Camilo Restrepo es una excelente persona. Yo creo que Es una palabra. Listo, siguiente. Yo creo que Federico le copa su espectro político, pero me parece un tipo muy bueno. André Uribe. No la conozco. Quintero, para devolverme una palabra. Federico Gutiérrez. Un tipo excesivamente amable. Paulina Guinaga. Preparada. Claudia Carrasquilla. Valiente y determinada. Juan David Valderrama. Buen amigo, honrado, transparente. Luis Bernardo Vélez. Mucho tiempo. Jubilación sería una palabra. Liliana Rendón. Política tradicional. Andrés Tobón. Inexperiencia. Jaime Mejía. Bueno, No, pero no quiero no decir nada de Jaime. Bueno, dígalo, porque este va a sacar los 52 candidatos que están en este precandidato. No quiero no decir nada de Jaime, no. Nos cogió la noche, brother. Sé que estaba en el exterior. Me quedan tres. Gustavo Petro. Se preparaban los debates del Consejo, no sé, una persona, digamos, valiosa en el que esté en el debate público. Gustavo Petro. Es un muy mal administrador. Y quiero repetirte, la democracia se preserva gobernando bien. Álvaro Uribe. No con arengas y discursos. Álvaro Uribe le debe mucho a este país, un tipo muy preparado, con unos pantalones muy bien puestos. Y por último, Daniel Quintero. El peor recuerdo que va a tener Medellín. Faltó uno, Sergio Fajardo. A Sergio Fajardo, yo nunca he sido fajardista, ni he votado por Fajardo, ni soy un seguidor de él. Pero a él le debo mucho como ciudad. Y es un tipo también transparente. Él es Felipe Vélez. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo es que se llama el movimiento? Con Felipe Medellín vuelve a brillar. Con Felipe Medellín vuelve a brillar. Una pausa y volvemos. Gracias. Si eres mujer mayor de 47 años y hombre mayor de 52 años y se le venció el término para regresar a Colpensiones, aún es posible lograrlo. Consúltenos en el 310-665-8193. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. José Gil, dígame, ¿cuáles son esas tasas tan baratas que tiene el Banco Agrario? Nacho, el Banco Agrario ha anunciado reducción en tasas de interés en varias líneas de crédito, sobre todo en aquellas que tienen que ver con jóvenes rurales, mujeres rurales, con reinsertados, con desmovilizados, con reincorporados, con víctimas del conflicto, tasas que van entre el 13.47 y el 11.98. ¿De cuánto? 13.47 y 11.98. Pero es que el 13 no le da. Anual, sí, claro, Nacho. Pues no le da con las tasas del Banco de la República, que son las de intermediación. Están en el 13. O sea, están prestando a pérdida. No. A ver, la tasa de intermediación del Banco de la República es una tasa que el Banco de la República... perdón, la tasa del le Banco de da la a los República, bancos ¿cuánto está? para el encaje al final del día, Por eso, cada ¿cuánto día. está en las tasas del Banco de la República? Nacho, están en el... No recuerdo bien, pero pueden estar en, no sé, en el 7, 8%. ¿Sí? Pero yo le pregunto quizás está allá arriba, pero ya le... Doctor Valdivieso, ¿cómo me le va? Bien, Nacho, muy bien. ¿Esa gripa suya? Pues está terminando, ¿no? Pero es demoradita, ¿no? Ya me hice prueba y no es COVID, afortunadamente. Muy bien. ¿No? Bueno, ¿en qué vamos, no? Es lo que me vas a preguntar. No sé, usted verá lo que quiera, doctor. ya aprobaron como 20 o 30, mejor dicho, ya la reforma de la salud ya salió. 24 artículos. Bueno, eso es lo que yo le digo. Sí. Entonces, si usted me dice que el Banco Agrario está prestando al 13 por y debajo, las tasas están por entonces debajo, están trabajando a pérdida. no, Nacho, porque vuelvo y le digo, la tasa de interés del Banco de la República es la tasa para el encaje al final del día. Por eso.
Pero es cuando el banco no tiene las suficientes provisiones al finalizar el día. Eso quiere... Se van a quedar sin provisiones. No necesariamente, porque usted puede prestar sin comprometer las provisiones del día. Entonces está muy barato, hay que pasarnos todos por el Banco Agrario porque esas tasas. Doctor Valdivieso, ¿cuántos? Bueno, 24 artículos fueron discutidos y aprobados ayer en la Comisión Séptima de la Cámara. El primer debate, recordemos que todavía falta mucha cosa, falta el debate en plenaria de todo eso. Y se sigue aprobando artículos. Entonces, 24 fueron ayer. Cosas interesantes, sin duda. Por ejemplo, el plan de salud rural, que todos estamos de acuerdo con eso. La parte de la educación, de los incentivos a formación de talento humano en salud, y eso es una cosa muy importante. Todos sabemos que nos faltan aquí médicos, enfermeras, etc. Digamos que hay algunos elementos importantes en lo que se discutió. Las organizaciones médicas, por ejemplo, estamos en este momento en Bogotá en reunión técnica con el señor ministro de Salud, cosa que agradecemos grandemente esa disposición del ministro a conversar con nosotros. Esperemos que nos escuche porque tenemos muchas otras cosas que decir en esa reunión. Entonces estamos esperando en esta semana qué va a pasar. Pero ahí van con caminadito, como dice por ahí, Ay, aprobando uno, lento el otro, caminado. el otro, el otro, y cuando menos pensemos, eso va a estar. Bueno, la oposición grande va a ser, ustedes saben, todos lo saben, es la parte de la intermediación financiera. Las organizaciones médicas estamos por el fin de la intermediación financiera, pero como lo hemos dicho, existiendo una red de los prestadores que sea una persona jurídica, seria, asociativa, autónoma, que se autogobierne, para que la plata vaya directamente del gobierno a los que prestan el servicio. Esa es la idea. Hábleme de mastopexia. La cirugía del levantamiento de los senos, que puede suceder porque sencillamente la paciente ya nació con los senos caídos, como por ejemplo algunas pacientes que tienen un problema que se llama la mama tuberosa. En estos días he operado como 3 o 4 pacientes de ese tipo, que son mujeres jóvenes, que tienen la mama naturalmente caída, o pacientes que por los embarazos se les caen los senos. Aquí he traído unas fotos precisamente de mujeres. Esta, pues una señora ya de unos 40 años, observen ustedes, después del embarazo se cayó ese seno completamente. Incluso se perdió mucho volumen, porque se pierde volumen en la mama. En la imagen de la derecha ustedes ven que hemos puesto una prótesis. Ahí se ve muy grande, pero no es tan grande tampoco. Con el brasier, es un brasier talla 34. No nos gusta poner volúmenes exagerados, que hoy en día no se están usando. Pero el seno de la señora quedó muy bonito. La siguiente foto. Esta es una niña joven, ¿cierto? Miren que ya tuvo un embarazo, pero es una chica de 22 años, que siempre tuvo la mama caída desde antes del embarazo. Es lo que llamamos la mama tuberosa. Y ustedes observen en la imagen de la derecha cómo hemos levantado un poco ese seno. A veces se necesitan cicatrices alrededor de la areola y verticales, y a veces un poco una T pequeña abajo. Pero hay que mirar cada caso para saber qué tipo de cicatrices les vamos a ofrecer a ustedes en la cirugía. No hay que preocuparse por la cicatriz, generalmente es muy buena. Es raro que una cicatriz sea fea. Va a aparecer ahí en sus pantallas nuestros teléfonos, están ahí. El celular de nosotros, el 300-212-5904. Pueden mandar el mensaje de WhatsApp a este celular y responderemos agendando la consulta. Y nuestro fijo, que es el 604-444-8818. Doctor Valdivieso, gracias. Encantado. Y Muchas a ustedes gracias. también. Mañana nos vemos aquí en la primera mesa.